A ver, tenemos aquí esta imagen. Un voluntario o voluntaria que me ayuda a leer los diálogos de estos personajes. Yo. Ya, a ver, te escucho. El Leonel. niño dice, hola, ¿cómo estás? ¿Fuiste a Madagascar? Y la niña dice, no, ¿de qué trata? Muy bien. ¿Alguna vez a alguien, gracias Leonel, le ha pasado que le han preguntado sobre, ¿no? sobre alguna película, porque aquí en este caso Madagascar nos habla de la película, ¿no? Y tú dices, no, ¿de qué trata? ¿No? No sabes de qué trata. ¿Le has pasado a alguno de ustedes? Sí, ¿Sí? Sí, también cuando hacíamos el juego de adivinar la película con emojis, ¿no? Algunos decían, no, Miss, no he visto, no sé de qué trata. Cuando yo pregunto, o alguien te pregunta, ¿de qué trata, en este caso la película? Nos está pidiendo que le contemos el tema, de qué trata esta película, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha visto Madagascar? Ya sea la uno, No, la 2 o no, la bueno, sí, 3. pero no. Ya, a ver, ¿de qué trata? A ver, ¿quién me puede explicar un poquitito de qué trata? creo que yo vi Madagascar cuando era niño, no me acuerdo mucho. Ya, pero ¿de qué trata? A ver, ¿te acuerdas? Recuerdo que había un león, una cebra, una jirafa y una cordero. Ya, ¿y qué les había pasado? Ellos vivían en zoo, un zoológico, ¿no? Pero luego, por error, los llevaron, No, pero ¿no? Los llevaron, los estaban llevando a otro lugar cuando de pronto las cajas en donde eran transportadas se cayeron al mar y terminaron en una... terminaron en una isla, ¿no? Que era como una jungla. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a ver el tema y los subtemas, no de películas, pero acá esta película nos ha servido de ejemplos para ver de qué trata, sino de algún texto. Ya vamos a aprender hoy a identificar el tema con esta pregunta que va a ser importante recordar. El tema lo identificamos siempre con la pregunta ¿de qué trata? ¿Ya? Y ahí vamos a responder. Y los subtemas van a estar dentro del tema. ¿Ya? Y vamos a ver en la siguiente diapositiva en qué consiste cada uno de estos dos términos. ¿Ya? Ahí tenemos la fecha, hoy es miércoles 4 de noviembre. Estamos en el curso de razonamiento verbal. Ya, muy bien, chicos. Esta película de Madagascar es muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Por cierto, me voy a preguntar. No, olviden. Acá tengo un horario. El horario, ajá, razonamiento verbal. Ya, a ver, tenemos aquí. Entonces, ¿qué es el tema? ¿Ya? Acá tenemos el concepto. El tema de un texto, ¿ya? Le va a indicar al lector el asunto de todo el texto, ¿ya? Como dice acá, el asunto del discurso. Y lo vamos a expresar, ¿ya? Respondiendo a la pregunta de qué trata el texto. Aquí está. A ver, lo ponemos con rojito. ¿De qué trata el texto? Esta es la pregunta mágica para poder identificar el tema. Y al momento de responder, vamos a responderlo a través de una palabra o de un grupo de palabras, que se va a llamar sintagma. ¿Ya? Un grupo de palabras va a ser sintagma. ¿Ya? Ese es el tema. Va a indicar al lector de qué trata todo el discurso. Y lo vamos a identificar con la pregunta de qué trata el texto. Nosotros respondemos, es algo breve. No podemos decir algo extenso, no. El tema es algo breve. En todo caso, ¿qué sería el subtema? Aquí está. ¿Qué son el subtema o los subtemas? Porque en un texto hay varios subtemas. Dice, los subtemas se tratan en un párrafo determinado. ¿Ya? Estos pueden ser, dice, definición, tipos, elementos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué me dicen un párrafo determinado? Entonces, la cantidad de párrafos va a ser la cantidad de subtemas que yo voy a encontrar en un texto. A ver, si yo tengo un texto que tiene 2 párrafos, ¿cuántos subtemas creen que voy a encontrar? ¿Ya? 2. 2. Muy Dos. bien.
Si un texto tiene 3 párrafos, ¿cuántos subtemas voy a encontrar? 3 subtemas. 3, ¿no? Lógico, ¿cierto? Si tuviera 5, pues 5 5, subtemas. Si tuviera 20 párrafos, 20 subtemas. 20 subtemas, ¿no? Entonces, cada párrafo va a tener un subtema, ¿ya? Entonces, la cantidad de párrafos es la cantidad de subtemas que tú vas a encontrar. Ya, muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo podríamos representar nosotros, ya ustedes que saben mucha matemática, en un diagrama de Ben Euler? ¿Ya? Lo represento así. ¿Ya? Este es mi conjunto, ¿ya? El grandote. Ya, vamos a hacerlo circulito para que recuerden. Ya, vamos a hacerlo en forma circular. Uy, ¿por qué no me sale un círculo? Ya, aquí está. Este es el tema, ¿ya? Yo lo coloco aquí. Este es el tema, el conjunto tema, y dentro del conjunto tema voy a tener pequeños conjuntitos que se van a llamar subtemas, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de párrafos que encuentre en el texto, ¿ya? Acá le voy a poner subtema, ¿ya? Entonces, así voy a recordar para poder identificar el tema y los subtemas de un texto, ¿ya? El subtema por cada párrafo en el texto y el tema uno por todo el texto. Ya, a ver, si desean pueden hacer este gráfico también para que puedan guiarse. Ya, vamos a terminar de copiar. Ya, a ver, vamos a ver aquí la primera lectura que se llama la amistad. Y acá tenemos, ya, la lecturita. Está un poco cortada, ya, pero igual vamos a leerlo solamente. Ya, acá, ¿cuántos párrafos ustedes logran ver en la lectura? A ver, ¿quién se ha dado cuenta? ¿Cuántos párrafos ven en la lectura, chicos? 2. 2 párrafos, muy bien. Por lo tanto, ¿cuántos subtemas vamos a encontrar aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos subtemas vamos a encontrar? 2 subtemas, igual. Un subtema por cada párrafo. Ya, a ver, un voluntario o voluntaria que ayude a leer la lectura. Ojo, no estamos copiando. Ya nadie está copiando, estamos observando. Ya, a ver. Un voluntario o voluntario que ayude a leer la lectura. Ya, Reategui, ya muy bien, Reategui. A ver, te escuchamos. Fuerte, Cristian. 1, 2, 3. Amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales. La pantalla. Se puso verde. ¿Logras ver, Cristian? Un poco. No se ve todo. A ver, déjame ver. Ahora, Igual. igual, qué raro, yo sí lo veo completo. A ver, ahora. No, se salió como un cuadrito así verde. Ya. Ya, a ver, empieza de nuevo, Cristian, por favor. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de seres humanos tienen en la vida. La amistad se da entre distintas etapas de la vida, en diferentes grados de importancia y trascendencia. Muy bien, Cristian. Gracias. Gracias por tu participación. A ver, entonces yo tengo aquí lo siguiente. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo identificaba el tema? Preguntando la pregunta mágica. ¿De qué trata el texto? A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Cuál es el tema? La amistad. La amistad. Muy bien. En este caso, el tema está coincidiendo con el título del texto, ¿cierto? Acá pongo la amistad. Ese es el tema.
¿Cuántos subtemas habíamos dicho que íbamos a encontrar? 2. Dos, 2. ¿ya? Ojo, no estamos copiando, ¿ya? Es que no están atentos, chicos. Subtema 1, subtema 2, ¿ya? Entonces, yo en el primer párrafo, para poder identificar el primer subtema, ¿ya? En el primer párrafo, voy a elegir la palabra clave. A ver, ¿cuál sería una palabra o las palabras claves dentro de este subtema 1, de este párrafo 1? ¿Ya? Vuelvo a leer si desean, ya ustedes lean otra vez, dice, es una relación afectiva entre dos o más personas. La amistad es una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de los seres humanos tienen en la vida. A ver, ¿cuál sería la palabra clave aquí en esta primer párrafo? Ya tengo que encontrar una palabra clave. A ver, chicos, vamos. De repente una palabra que se está repitiendo. A ver, ¿qué palabra se está repitiendo en este primer párrafo? Cristian, ¿ya lo encontraste? Relación. Relación, ¿cierto? Muy bien, acá tenemos relación afectiva y relación interpersonal. ¿Ya? Entonces, acá ponemos como subtema 1, ponemos que la amistad es una relación. ¿Ya? Y ya tenemos nuestro subtema 1, ¿ya? Ahora vamos a identificar el subtema 2. ¿Ya? Vamos al párrafo 2. Mire el párrafo 2. ¿Qué palabra clave podemos reconocer aquí en el párrafo 2? A ver, vamos, observamos. Dice, la amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. ¿Qué palabra clave puedo identificar aquí? La amistad se da en distintas etapas de la vida. Ya, una palabra clave, ¿cuál sería? De todas las que has dicho, Leonel. Etapas de la vida. Ya, etapas de la vida, es válido, porque resume en pocas palabras, ¿no? Todo lo que está hablando en este párrafo. Entonces colocamos aquí, ¿no? Etapas de la vida, ¿no? La amistad y las etapas de la vida. Listo, ya está. Y de esa manera ya tengo mi subtema 1 y mi subtema 2. ¿Ya? Esta es la forma en la que vamos a identificar los subtemas. Primero, viendo cuántos párrafos tengo en la lectura. Y segundo, reconociendo una palabra clave por cada párrafo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tomar nota aquí en el cuadernito para que ustedes tengan presente? Pues esto de acá, solamente esto. Ya, así ponemos lectura 1, la amistad, y tomamos nota de eso. ¿Ya, chicos? A ver, vamos, tenemos todavía tiempo. Tenemos el siguiente texto en la siguiente diapositiva. Dice, lectura 2, las plantas son importantes para la vida. Ese es el título. A ver, voluntario o voluntaria que me ayude con esta lectura. A ver, voluntario o voluntaria, vamos. ¿Ya? A ver, Luis. ¿Quieres leer, hijo? Te escuchamos. Vamos, es importante que participen. 3. Las plantas con flores se reproducen con la polinización. ¿Qué es la polinización? La polinización es el paso del polen desde un estambre. Ay, ¿qué le hallan? Ya, vamos, tranquilo, no te pongas nervioso. A ver, Leonel, vamos, Leonel. Ok. Las plantas con flores se reproducen con la polinización. ¿Qué es la polinización? La polinización es el paso del polen desde un estambre
hasta el gineceo. El paso del polen puede ser en una misma flor en flores distintas. Cuando es en flores distintas, el polen lo lleva los insectos o el viento. Gracias a la polinización se produce la fecundación de la planta. Después de la fecundación se dan muchos cambios en la flor. Los óvulos se transforman en semillas y la flor se transforma en fruto. Cada semilla puede formar otra planta. So, Muy bien, ya. Luisito, tranquilo, Luis. Ya la siguiente vez que te toque participar, respira hondo para que no te pongas nervioso, ¿ya? Gracias, Leonel, por ayudarnos con la lectura. A ver, yo les pregunto, chicos, aquí vamos a hallar el tema. ¿Cuál es el tema de este texto? O sea, ¿de qué trata el texto? Las plantas son importantes para la vida. Ya, en este caso, ese es el título. Pero el tema, ¿de qué trata? ¿Ya? ¿De qué trata el texto? Polinización, de la polinización. ¿Ya? De la polinización, unos cuantos parrafitos por ahí, pero para no poner todo el título como tema del texto, solamente colocamos una partecita. ¿Cuál es el tema? Las plantas. Las plantas, muy bien. Así, corto, simple y fácil. Ese es el tema. ¿De qué trata el texto? De las plantas. ¿Ya? Seguimos, entonces. ¿Cuántos subtemas vamos a encontrar en este texto? 5. 5. ¿Por qué 5? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. ¿Ya? A ver, el párrafo 1, de donde vamos a sacar el subtema 1. ¿Cuál puede ser el subtema, chicos? A ver, ¿qué palabra clave podríamos extraer? Las plantas se reproducen con la polinización. Muy largo, más cortito. El subtema 1, el párrafo 1 nos menciona sobre las Plantas. ¿Las plantas con qué? Con una característica en particular. Con flores. Con flores, muy bien. Entonces el subtema 1 es plantas con flores. ¿Ya? O las plantas con flores. Vamos al subtema 2, párrafo 2. A ver, ¿cuál sería la palabra clave en este párrafo? Ahí está, a la vista, a la vista. ¿Cuál es? ¿Qué es la polinización? Ah, muy bien. Si no le ponemos en forma de pregunta, lo ponemos de frente. La polinización. En el párrafo 2 estábamos poniendo polinización. ¿Ya? Ahora vamos al subtema 3, que corresponde al tercer párrafo. ¿Ya? Subtema 1, párrafo 1. Subtema 2, párrafo 2. Subtema 3, párrafo 3. A ver, en el subtema 3. Creo que habla del polen. Ya, habla del polen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el polen? De un lugar a otro. ¿Cómo se dice? Ahí está, al inicio nomás está la frasecita. El paso del polen. Ya, muy bien. Vamos al 4, ya, al 4, párrafo 4, subtema 4. ¿Cuál es la palabra clave en este párrafo 4? A ver. el subtema 3, ¿cuál es? El subtema 3, aquí está. El paso del que no polen. se El paso del polen. Se ve cortado. El párrafo 4, ¿cuál es? Tenemos ahí que identificar la palabra clave. Dice, gracias a la polinización se produce la fecundación. Fecundación, ¿cierto? Muy bien. Entonces ponemos acá como subtema 4 la fecundación. Pero no la fecundación de cualquier ser vivo, sino la fecundación de las plantas, ¿cierto? De las plantas. Listo. Muy bien. Ahora vamos al subtema 5, que correspondería al párrafo 5. Acá te hablan después de la fecundación. ¿Qué sucede? Dice ahí muchos cambios. Los óvulos cambian a semillas y las flores cambian a fruto.
cada semilla puede formar otra planta. A ver, ¿cuál sería el subtema 5? ¿De qué trata este párrafo 5? A ver, chicos, ¿de qué trata? ¿Cuál sería la palabra clave aquí? Los cambios en la flor. Muy bien, los cambios en la flor, excelente. Y lo colocamos aquí. Los cambios en la flor. ¿Ya? Y de esa manera ya hemos completado los 5 subtemas que corresponde a este texto. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a copiar? Obviamente no vamos a copiar el texto, sino solamente este cuadrito de desarrollo, ¿ya? De las plantas. ¿Ya? Lectura 2, Terminé. así. ¿Ya? Muy bien. A ver, esperamos a ver que los demás terminamos de copiar, chicos. Me pasan la voz. A los que ya terminaron, atentos. ¿Cómo identifico el tema de un texto? ¿Qué pregunta realizo al tema? ¿Cómo identifico? ¿De qué trata el texto? Muy bien, ¿de qué trata el texto? Esa es la pregunta clave que yo te voy a hacer para identificar el tema del texto. ¿De dónde lo sacan, mis? Que no entiendo. Ya, tranquilos. ¿Recuerdan? A ver, voy a retroceder un rato. Aquí está. Ya no sé si se nota bien. En el concepto al inicio. ¿De qué trata el texto? Ya, ahí estaba la pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde yo saco que aquí en este texto habían, o hay, perdón, hay 5 subtemas? A ver, ¿de dónde yo saco eso? ¿Quién me puede decir? Por los párrafos. Muy bien, Sí, por los también. párrafos, ¿cierto? Entonces, como aquí en este texto he visto que hay 5 párrafos, por lo tanto va a haber 5 subtemas, porque los subtemas es uno por cada párrafo, ¿cierto? Párrafo 1 con subtema 1, párrafo 2, subtema 2, el 3 con el 3 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Cómo determino el subtema? Pues con la palabra clave o las palabras claves en cada uno de los párrafos, siempre, siempre dándole sentido, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo en el subtema 1, la palabra clave podría haber sido flores, pero no voy a poner flores, porque no me está hablando de las flores, sino me está hablando de las plantas con flores. Por lo tanto, pongo aquí plantas con flores, ¿no? En la 2 sí está fácil, ¿cierto? Porque se dieron cuenta al toque que era solo polinización, y eso está bien, ¿ya? Luego, en el subtema 3 también hubo algo similar, ¿cierto? La palabra clave era polen, pero no iba a poner solamente polen porque no me hablaba solo del polen, me hablaba de cómo el polen iba de una flor a otra flor. Entonces, por eso pusimos el paso del polen. ¿Ya? En el subtema 4 vimos que la palabra clave era fecundación, pero no íbamos a poner solo fecundación, porque hay fecundación de animales, ¿cierto? Fecundación en los seres humanos, pero como estábamos aquí en el tema de las plantas, completamos el subtema con la fecundación de las plantas. Y en el subtema 5, ¿ya? Aquí sí subrayamos todo esto, ¿cierto? Cambios en la flor. Entonces, aquí cambios en la flor. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a explicar la tareita. ¿Ya? ¿La tarea en qué consiste? En lo siguiente. ¿Ya? Van a determinar el tema y los subtemas en la siguiente lectura. La lectura se llama Salud y Alimentación. Yo les pregunto, ¿ya? ¿Cómo voy a hallar el tema? No me digan la respuesta, díganme cómo Por el es el tema. título. No, por el título no. ¿Cuál era la pregunta? Ay, a mí, por la pregunta, ¿De Muy qué bien, trata el texto? excelente, por la pregunta, ya, no por el título. El título y el tema son muy diferentes. Ya, entonces yo hago la pregunta. ¿De qué trata el texto? Así, la respuesta de esto es el tema. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos párrafos tiene este texto? A ver, chicos, ¿cuántos párrafos hay? 3. 3 párrafos, ¿cierto? 3 párrafos. Aquí está Y voy a 1, tener que copiar, o sea,
Solo voy a verlo y voy a poner mi cuaderno, por así decirlo, en los subtemas, ¿ok? Porque no tengo impresora Claro, para solamente aquí copiar. la respuesta, nada más. Pones lectura, salud y alimentación, así como hemos hecho en los ejemplos. ¿Ya? Entonces, si hay 3 párrafos, ¿cuántos subtemas voy a encontrar aquí? 3. 3, 3. ¿cierto? Subtemas, entonces acá voy a tener que poner, ¿no? Subtema 1, subtema 2 y subtema 3, ¿cierto? ¿Ya? Y una vez que yo coloco, ¿no? Voy a identificar en cada párrafo la palabra clave y voy a colocarla aquí, ¿cierto? Identifico la palabra clave y lo coloco aquí. Identifico la palabra clave y la coloco aquí, siempre y cuando dándole sentido. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo que aquí en el párrafo 2 la palabra clave es comida, es un ejemplo, ojo, no estoy diciendo que sea, no voy a poner aquí solamente comida, sino que debo de darle sentido. ¿Ya? La comida, los alimentos, no sé, lo que tú encuentres. Para eso primero tienes que leer, obviamente. Bueno, Segundo, hacer tu cuadrito aquí bien bonito, ¿no? ¿Ya? Y luego tercero, identificar uno por uno. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la tarea.